Vamos a darle grabar y al mismo tiempo ya está compartiéndose la pantalla. Bien, el ejercicio 5.15, que tiene ahí una figura como referencia, dice, como se ilustra en la figura P5.15, la velocidad del agua, V minúscula, en metros por segundo, en la descarga de un tanque cilíndrico a través de un tubo largo, se puede calcular como v de velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h por la tangente hiperbólica de el argumento de esa función, raíz cuadrada de 2 por g por h como numerador, entre 2L por denominador y multiplicado por T, que es el tiempo. Abajo nos dice, donde G igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, entendemos, aunque no nos lo dice, ¿verdad?, que es la aceleración de la gravedad. H igual a carga hidrostática inicial en metros. Esa puede ser una magnitud que no hayan oído hablar de ella, pero de momento considérenla nada más un parámetro, H. L igual a longitud de tubo en metros, M, y T igual al tiempo transcurrido en segundos. ¿Qué nos pregunta? Determine la carga hidrostática necesaria para obtener V igual a 5 metros por segundo en 2.5 segundos. Obviamente, ¿verdad? Eso se refiere a T minúscula, aunque no lo dice. Recuerden que hay que ir ya abriendo más la mente, el criterio, usar nuestros conocimientos anteriores e interpretar datos. Para un tubo de 4 metros de longitud, eso es L. Inciso A, primeramente por el método gráfico, por eso dice gráficamente. Inciso B, por bisección, e inciso C, composición falsa. Yo estoy de acuerdo en que si dijera por el método Newton-Raphson o por secante, pues a lo mejor no han entendido el material que les mandé, pero yo siento que por bisección y, dado el ejemplo que les mandé resuelto de posición falsa, ya deberían de saber cómo resolver esto. Ahora dice, utilice los valores iniciales de XL igual a 0. Obviamente, aunque aquí el autor está mezclando una denominación con otra, si lo que aquí arriba nos dice que V es la velocidad del agua en metros por segundo y nos está dando eso como dato. Si nos dice que G vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, obviamente lo conocemos. Si nos da L, dado que dice que es de 4 metros, y nos dice 2.5 segundos, que es lo que se refiere al tiempo, y además claramente nos dice aquí, determine la carga hidrostática necesaria para obtener esa velocidad, para ese tiempo, para esa longitud. Entonces, creo que la única incógnita aquí es H. H mayúscula, ¿verdad? Porque esta H minúscula es del nombre de la función tangente hiperbólica. Entonces, aunque aquí nos esté mezclando el autor X, L y XU, como se planteó en la parte de teoría de este capítulo, para bisección y para falsa posición, debemos de entender que se está refiriendo
a la incógnita de la carga hidrostática, que es la H mayúscula. Realmente, ¿verdad? Si fuera totalmente explícito el problema del libro, diría H subíndice L igual a 0, H subíndice U igual a 2. Pero bueno, no lo dice, pero ya a estas alturas de un estudiante de ingeniería, ya debe de interpretar eso, ¿de acuerdo? Yo por esta ocasión estoy de acuerdo en que hay que explicarlo y así lo estoy haciendo. Pero en otra ocasión, búsquenle. Porque una vez que lleguen a la vida real, difícilmente va a haber alguien que les diga, pues esto es esto, esto es aquello. Y además van a estar sujetos a que el primero que sí lo entienda, les puede ganar la chamba. Con un criterio de detención de epsilon S igual a 1%. A manera de ilustrar, pues obviamente, por eso está la figura aquí, para que nosotros observemos qué es la carga hidrostática. Realmente viene a ser una equivalente a la profundidad del líquido en el recipiente cilíndrico. El tubo, pues ya lo estamos viendo aquí, y la velocidad con que sale el líquido la estamos observando, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hay que hacer es, primero que nada, poner los datos en esta expresión, tal cual nos lo dice el problema, igualar a 0, porque así es como vamos a aplicar los métodos, y una vez que tengamos nuestra expresión igualada a 0, que la dejaremos del lado izquierdo del signo igual, entonces esa va a ser nuestra función sobre la cual vamos a trabajar. Hagan de cuenta que H mayúscula es la X y sobre eso van a hacer primero su gráfica, después aplicar el método de bisección y posteriormente el método de la posición falsa o falsa posición. ¿De acuerdo? Todo lo demás lo van a sustituir con los números como está indicado en el enunciado. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario de esto mismo? ¿Ya se entendió o aún así hay algún problema? Por esta ocasión, como les dije, con toda confianza, díganme si todavía hay algún problema al respecto. Ya me quedó más claro, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, creo que lo único que se tiene que hacer es pasar el valor de B, que es de 5. Obviamente aquí, en lugar de que nos planteen todo esto en el lado izquierdo del signo igual, pues nos lo están planteando del lado derecho. De acuerdo. Pasar el valor de B, que es 5, restando, y ya nos queda igualado a 0 esta expresión, y entonces sí, aplicar lo que les digo. Entonces, bueno, pues, si nadie lo hizo, tendrían otro chance más de hacerlo de aquí al jueves, bueno, más bien de aquí al martes, ¿verdad? Abriría yo una actividad especialmente nada más para este problema, para que lo entregaran. Porque si no, pues se supone que debían haber entregado hoy antes de que empezara la clase. Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? Ok. ¿Algo más? ¿No hay más? Por el momento no, profe. Gracias. De acuerdo. Entonces, ahora sí, vuelvo a compartir la pantalla. Me voy al libro.
Y ya nada más para dar una repasada rápida. Bueno, antes de la repasada rápida, el programa de la experiencia nos marca que veamos también cómo podemos interpretar la solución de una ecuación cuando tenemos una expresión y podemos separar esa expresión, una del lado derecho del signo igual, otra del lado izquierdo, cómo expresamos esa ecuación y qué interpretamos como la solución de la misma. Entonces, aprovecho el ejemplo 6.2, el método gráfico de las dos curvas, para hablar al respecto. Primero, ¿qué tenemos? Una ecuación, en este caso igualada a 0, e a la menos x igual a 0, y la vamos a interpretar como dos curvas. ¿Y qué ocurre en donde tiene la solución la ecuación? ¿Qué pasa con esa raíz? Bien, entonces, primeramente, separe la ecuación e a la menos x igual a 0 en dos partes y determine su raíz en forma gráfica. Lo primero que hay que hacer es identificar las dos expresiones. En este caso, el libro, nuevamente, no es tan explícito, pero debemos de entender que una parte de la ecuación se queda en la izquierda del signo igual, la otra se pasa del lado derecho. Por el subíndice que tienen, vamos a suponer que la que se va a quedar en el lado izquierdo es la X y la que se va al lado derecho es e a la menos X. Como tenemos un signo menos aquí, podemos interpretarlo esto de dos maneras. Una, pasar el menos x a la derecha el signo igual, en cuyo caso nos quedaría e a la menos x igual a x, que también es equivalente a x igual a e a la menos x. O pasar restando e a la menos x al lado derecho, multiplicar todo por menos 1 para que no se altere la igualdad, y nos vuelve a quedar x igual a e a la menos x. Entonces, a x le vamos a llamar y1 y a e a la menos x le vamos a llamar y2. Primero que nada, para graficar, se hace una tabulación, la cual observen ustedes en esta tablita. Entonces, una vez que para ciertos valores de x, entre 0 y 1, de punto 2 en punto 2, se van calculando los valores de y1 y de y2, con pocos decimales, ¿verdad? Yo aquí los calcularía con 6, pero bueno, vamos a dejar así con 3. Entonces, se van a hacer las gráficas de y1 y y2, respectivamente, contra x. Como dice aquí, estos puntos se grafican en la figura 6.2b. Y aquí viene lo importante. La intersección de las dos curvas indica una raíz estimada de aproximadamente x igual a 0.57, que corresponde al valor donde la curva de la figura 6.2a cruza al eje de las X. Vamos a ver. Como la 6.2a nos está indicando primeramente la ecuación ya como la función total, ¿verdad?
e a la menos x, aquí está la raíz de la ecuación. Y en B vamos a ver cada una de las y. Otra vez, el autor cambia. En lugar de decir aquí y1, se pone f1, ¿de acuerdo? En lugar de y2, le pone f2. El caso es que los puntos que se calcularon en la tabla se llevan aquí a la gráfica en el inciso B y podemos ver cuál es la interpretación de la raíz de la ecuación e a la menos x igual a 0. Es un valor de abscisa en el cual se cruzan las dos curvas que nosotros previamente habíamos separado. La recta y1 igual a x y la exponencial y2 igual a e a la menos x. Entonces, encontrar la raíz de esta ecuación e a la menos x igual a 0 es equivalente a calcular el valor de la abscisa donde se cruzan las funciones o las gráficas de las funciones que se obtuvieron al separar la ecuación original. Obviamente, en este caso, pues fue tan sencillo como una recta y una exponencial descendente. Aquí la tenemos, la recta y la exponencial descendente. A veces puede ser una expresión más compleja, más complicada, y ya depende de nosotros cómo separemos la ecuación original, que dejemos a la izquierda el signo igual, que dejemos a la derecha, y cómo al graficar esas nuevas funciones, en un punto se van a cruzar y esa va a ser la raíz de la ecuación general. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación que debemos de dar a que al tener una ecuación la separamos en dos partes y determinar la raíz de la ecuación es encontrar la abscisa. Claro está, también se puede calcular la ordenada, en donde se cruzan las dos expresiones, las dos funciones que se obtuvieron o que nosotros diseñamos, porque en realidad eso es lo que va a ocurrir, para a la hora de separar la ecuación original. Espero no estarlos enredando y que así lo vean. Como pueden ver en el pie de la figura, dice dos métodos gráficos para determinar la raíz de f de x igual a e a la menos x. Inciso A, la raíz como un punto donde la función cruza el eje x, que es como lo estamos manejando desde un principio de nuestro curso. Y la otra, la raíz como la intersección de las dos funciones componentes o que nosotros hemos definido. ¿De acuerdo? Entonces, tanto es raíz esta como ese mismo valor lo vemos aquí. ¿Preguntas? Ok. Bueno, entonces les decía, como repaso, que nos lleva al método de Newton-Raphson. Hay dos formas de deducirlo. Uno es basándonos en la serie de Taylor y otro es en una interpretación geométrica, o sea, gráfica. Primero les explico. Ya ustedes deben de haber visto cuál es la fórmula y que incluye o involucra a la función que está precisamente asociada con la ecuación, la derivada de esa función, y que por cierto aquí el autor debería decir siempre que la derivada evaluada en xy
diferente de 0, ya que en caso contrario, este cociente quedaría indefinido. Entonces, hay que aclarar que la derivada de la función que generó la ecuación tiene que ser diferente de 0 cada que la evaluemos en un valor x subíndice y. Bueno, voy a agrandar esta gráfica tanto como pueda para la explicación. Bueno, pongan atención. Primeramente, tenemos una ecuación que una vez que ya la tenemos en la forma f de x igual a 0, su gráfica es esta gris. Esa es la gráfica de la función. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos cuánto vale la abscisa en donde cruza esa gráfica al eje de las x, o sea, de las abscisas. Esa va a ser la raíz buscada que resuelve la ecuación en turno. Bueno, no conocemos ese valor. ¿Qué es lo que sí vamos a necesitar conocer? Un valor inicial, que en este caso le están llamando x subíndice y. También le podríamos llamar x subíndice 0. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos ese valor de abscisa, podemos sustituir en la función y encontramos su correspondiente f de xy o f de x0. Bueno, como nosotros lo que queremos es generar una sucesión de valores que vayan acercándose tanto como se necesite a la raíz, pues se nos viene a la mente, primeramente, generar un siguiente valor de x, ya no tan lejos de la raíz, y que aunque no la toque, pero que nos esté acercando a la raíz. A ese le vamos a llamar x subíndice y más 1, o si este fue x0, este va a ser x1. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, pues precisamente, ahora se sabe que tanto Newton como Raphson, hay quien dice que inclusive fue Raphson antes que Newton el que lo descubrió, pero que no lo publicó, sino que el mérito fue para Newton, porque él sí lo publicó en su momento, y por eso se llama Newton-Raphson, aunque a veces se le llama Newton. Bueno, ¿qué es lo que se les ocurrió? Primeramente, vean que aquí podemos formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tiene un cateto que podemos conocer su valor porque es f de xy o f de x0. ¿De acuerdo? De ahí tenemos otro cateto que no conocemos porque no sabemos el valor de xy más 1. Pero sí podemos plantear que su longitud vale xy menos xy más 1. ¿Sí? Este segmento de recta vale esto que dice aquí, porque va de xy más 1 a xy. Muy bien. Entonces, esto vale f de xy. Esto vale xy, que es la abscisa más lejana del 0, menos xy más 1. Muy bien. ¿Qué función trigonométrica podemos involucrar aquí para poder establecer una relación? Bueno, pues si analizamos que conocemos un cateto y hay supuestamente
la posibilidad de conocer este otro, o al menos plantear su longitud, la función trigonométrica que nos relaciona dos catetos al mismo tiempo, es la tangente. También es la cotangente, pero en este momento me va a servir más la tangente. Recuerden que si yo tengo este ángulo, la tangente de este ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, pues entonces, primeramente, esto normalmente lo hago en el pizarrón, si es necesario lo hago aquí en este pizarroncito. Tangente de teta, donde este es el ángulo teta, es igual a f de xy entre xy menos xy más 1. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular la tangente. Muy bien, pero no nos serviría mucho esta expresión porque tendríamos que estar calculando el ángulo, la tangente del ángulo y una vez conocida, despejar xy más 1 de esa expresión de tangente igual a cateto opuesto entre cateto adyacente para poder conocer el xy más 1. Es válido, pero no es práctico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, quienes llevaron cálculo de una variable, y si fue un buen curso de cálculo de una variable, que espero que así haya sido, sabrán que precisamente la tangente del ángulo que forma una recta que toca a una curva en un solo punto, ese ángulo tiene una tangente, una función tangente, ¿verdad? Y normalmente se le conoce como la pendiente de la recta. Esta flecha es nuestra recta. Y esa pendiente es precisamente la tangente del ángulo, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero en cálculos, la gran facilidad es que se puede calcular a través de la derivada de la función que tenemos aquí, que hace la curva, y esta recta que es tangente a esa curva llega hasta el eje de las X. Entonces, yo puedo decir que la pendiente de esta recta, que es el ángulo que está aquí, digo la tangente del ángulo que está aquí, es igual al cateto opuesto, o sea, f de xy, entre cateto adyacente, xy menos xy más 1. Pero la puedo calcular a través de la derivada de la función evaluada en la abscisa xy. Ah, pues entonces ya tengo algo más práctico, siempre y cuando yo tenga la expresión de la función y se pueda derivar, ¿verdad? Yo tengo algo más práctico para poder establecer esa famosa relación de la tangente de este ángulo. Entonces, la tangente de este ángulo es la pendiente. Entonces, pendiente igual a f de xy entre xy menos xy más 1, cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es f' de xy. Y es precisamente lo que está planteado en esta relación 6.5. La derivada de la función evaluada en la abscisa x subíndice y es cateto opuesto
entre cateto adyacente. Y una vez que tenemos esto, inclusive aquí el 0, pues podríamos quitarlo, queda f de xy, y si despejamos xy más 1, nos lleva a esta fórmula. De ahí viene la fórmula de Newton-Raphson. Entonces, este es otro método de los que se llaman abiertos para poder calcular una aproximación a una raíz, ¿sí? Como ustedes pueden observar con esta fórmula 6.6, yo puedo calcular el valor de x y más 1 a partir de un valor inicial que yo haya obtenido, ya sea con otro método, ya sea con el método gráfico, ya sea con una tabulación, x y. Con ese yo obtengo x y más 1. Ya me empecé a acercar a la raíz, pero todavía no llego a ella. Entonces, ¿qué hago? Pues vuelvo a aplicar la fórmula 6.6. Ahora este sería mi xy. Trazo mi recta que llega a la curva. Trazo la recta que toca esa curva en un solo punto. Cruza al eje de las x, ya casi tocando a la raíz. Y ya sé que este nuevo valor de x ahora subíndice y más 1, o si quieren dejar como está aquí, sería x y más 2, y ya estoy más cerca de la raíz. Para la siguiente, nuevamente, aplico lo mismo para encontrar x subíndice y más 3, hasta que me acerco tanto a la raíz como lo establezca un epsilon s que debamos cumplir. ¿De acuerdo? Bueno, el ejemplo, que nuevamente ya deben de haber visto, es utilizar Newton-Raphson para calcular la raíz de e a la menos x. Aquí nuevamente ya la tenemos como la expresión igualada a 0. Y dice, empleando como valor inicial x0 igual a 0. Como pueden observar, este subíndice 0, x subíndice 0, no está a la derecha de mi ecuación o de mi función. Ahora estaría, si esta fuera mi función, estaría a la izquierda. Bueno, pues eso no importaría mucho que esté a un lado o que esté a otro. De momento, ¿qué es lo que sí importa? Bueno, que esté lo suficientemente cerca de la raíz para que el método no vaya a tener divergencia en lugar de convergencia y no me lleve a la raíz deseada. ¿De acuerdo? Entonces, si acá vimos al inicio que esa e a la menos x tiene más o menos esta forma, y si vamos a empezar con x0 igual a 0, vamos a empezar con un valor aquí. Muy bien. Entonces, ya una vez que planteamos la ecuación de la fórmula de Newton, tenemos f de x, tenemos f' de x, la xy y el x subíndice y más 1. Entonces, empezamos con el 0 y cuidamos que el divisor, el denominador, no se haga 0. Aquí no nos dan los detalles del cálculo, ¿verdad?
pero al menos tendríamos e a la menos 0 vale 1. Menos 1 es menos 2. Ah, bueno, ya el denominador ya no fue 0. Acá arriba, ¿qué tenemos? E a la menos 0 es 1. Menos el 0, tenemos 1 menos 0, 1, y abajo menos 2. Si x0 fue 0, tendríamos 0 menos, acá fue un 1 y aquí un menos 2, con este signo menos queda un medio, que es Maestro, disculpe. ¿Sí? Es que, bueno, no sé si solamente sea yo, pero se quedó en Zoom la pantalla. Ah, caray. Yo sí lo estoy viendo bien. Yo también lo estoy viendo bien. Ajá, sí, a mí no me aparece nada raro. Me dice que... Entonces ahorita checo, profe. Gracias. Ok, bueno. Entonces, aquí, como les digo, quedó 1 en el numerador, menos 1, o sea, un menos 2, que con este menos queda un medio. Y como este es 0, 0 más un medio, que es el punto 5 que está aquí. Ese ya es x subíndice 1. Con ese x subíndice 1 sustituimos nuevamente, pero ahora para calcular x2 usamos x1 igual a 0.5, aquí también x1 igual a menos, x1 igual a 0.5, 0.5, 0.5, y nos debe de llevar a que x2 vale 0.5663110003. Como ven, el error absoluto verdadero va disminuyendo y nuestra aproximación a la raíz cada vez se va haciendo más cercana a la raíz que buscamos. Observen cómo hay convergencia, esto es, tenemos el punto 5, 0.5663, 0.567143, ya no cambió el 5 y el 6. En la siguiente se repiten los primeros 6 decimales, señas de que hay convergencia y que nos acercamos cada vez más a la raíz de lo que fue nuestra ecuación original, e a la menos x igual a 0. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que debemos de trabajar el problema. Bueno, dice así: el método converge rápidamente a la raíz verdadera. Observe que el error relativo porcentual verdadero en cada iteración disminuye mucho más rápido que con la iteración, bueno, es otro método simple de punto fijo. Entonces, esta fórmula es la que vamos a estar aplicando cada que resolvamos un problema con el método de Newton-Raphson, donde f de x es la función asociada a la ecuación original, una vez que se igualó a 0, f' de x es la derivada de esa función, la primera derivada específicamente, que además debemos de vigilar que no se haga 0, y con un valor inicial supuesto, vean ustedes que aquí no nos dice de dónde sale este x0, nosotros por gráfica o por algún otro método deberíamos de identificar cuál va a ser x0. Con x0 calculamos x1. Una vez que tenemos x1, con x1 calculamos x2. Con x2 calculamos x3
y así sucesivamente, x4, x5, ¿hasta dónde? Hasta donde cumplamos con un criterio de exactitud. Aquí no hubo un epsilon s planteado, sin embargo, el ejemplo se detiene hasta llegar a la iteración número 4, partiendo del primer subíndice de x, que es el 0. Bueno. Ahorita vamos a ir a resolver uno de los problemas que no están en la tarea, pero antes vamos a conocer posibilidades de que aparentemente no funcione el método de Newton-Raphson. Para ello, observen la figura 6.6. Dice 4 casos donde el método de Newton-Raphson exhibe una convergencia deficiente o no converge, ¿verdad? Si mi ecuación a resolver me dio la f de x, que graficada aquí está en gris oscuro, y yo parto de un valor inicial x0, observen que la raíz está aquí, que es donde cruza la curva al eje de las x. Bueno, pues con el método de Newton-Raphson, con x0 yo obtengo x1. ¿Por qué? Porque esta es la recta tangente a la curva que me lleva a x1. Con x1, trazo mi recta tangente, me lleva a x2. En lugar de acercarme a la raíz, me estoy alejando. Con x2, la tangente a la curva me llevaría a un x3 que estaría por acá, mucho más lejos de la raíz. Conclusión, no estoy teniendo convergencia a la raíz. Me alejo cada vez más. Segundo caso, esta curva tiene una raíz aquí, que es donde cruza el eje de las x. A propósito, empezamos con un x0 muy lejos de la raíz. Trazamos con x0 hasta donde está la función. De ahí, la tangente a la curva nos lleva a x1, que es este valor. Una vez que tenemos x1, f de x1 está aquí, nos lleva a x2, porque aquí está la recta tangente que nos trataría de llevar a la raíz, pero nos deja aquí en x2. Y de x2 nos vamos aquí a x3, y de x3 nos venimos a x4, y de x4 nos lleva por acá a x5. Conclusión, estaremos obteniendo valores de x con la fórmula de Newton, pero no nos está llevando al objetivo, que es calcular el valor de la raíz. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, pues una alternativa sería probar con un valor más cercano a la raíz, un x0 por acá, que a lo mejor nos lleve aquí, con este nos venimos acá y nos da otra tangente que nos puede acercar cada vez más a la raíz. Entonces, algo así como moraleja o consejo, no empieces con un x0 que esté lejos de tu raíz. Aunque no la conozcas, trata de empezar con el valor x0 que más convenga al aplicar el método. Caso C. Empezamos con x0. Por cierto que aquí la ecuación tiene varias raíces, ¿verdad? Cruzó una vez, cruzó otra vez y otra vez. Tenemos x0, f de x0, la tangente a la curva nos lleva a x1, f de x1 está aquí,
La tangente a la curva nos lleva aquí a x2, donde f de x2 estaría por acá, y de aquí nos lleva a otro lugar, alejándonos de las raíces. No alcanzamos ni una sola de las raíces, a pesar de que hay 4 raíces en este intervalo. Nuevamente, aquí la moraleja sería, ok, trabaja por regiones, por intervalos, quizá el primer intervalo de aquí a acá, elige un x0 por aquí, para esta otra un intervalo que podría ir de aquí a acá y elige un x0 por aquí y así sucesivamente. Bueno, ahora bien, si no analizamos de antemano si hay una raíz para la ecuación, el método de Newton-Raphson nos puede estar jugando el hacer cálculos sin llegar a un objetivo o inclusive obtener algo absurdo. Esta curva no tiene raíz, al menos en este intervalo, no toca el eje de las x. Si empezamos con x0, obtenemos f de x0, su tangente respectiva nos lleva a x1 y la tangente respectiva nos lleva a ningún valor de abscisa porque se vuelve una recta paralela al eje de las x que no nos va a llevar a resultado correcto alguno. Entonces, en ese caso, hay que asegurarse que si hay raíz, al menos una, y que estamos cerca de esa raíz. En este momento, ya ustedes deben de estar madurando la idea de que en el caso de bisección y de posición falsa o falsa posición, la gran ventaja que tenemos es que al contar con un intervalo inicial, tenemos ya la referencia de que en ese intervalo, si la función en los extremos del intervalo tiene signos contrarios, al menos garantizamos una raíz. En este caso de Newton, el caso de, no tenemos raíz, pero sí trabaja el método, aunque nos lleva a un absurdo. Entonces, cuidado, vayan aprendiendo a cómo se manejan estos casos. De ahí viene el algoritmo para el método de Newton-Raphson, que en sí, pues las recomendaciones que trae son las que yo sugeriría que entiendan y las apliquen. 1. Se debe incluir una rutina de graficación en el programa. Si lo estoy haciendo manualmente, debo de hacer primero una gráfica para ver cómo se comporta la función. 2. Al final de los cálculos se necesitará sustituir siempre la raíz final calculada en la función original para determinar si el resultado se acerca a 0. O sea, no ponga yo como válida la última aproximación que según yo obtuve a la raíz. Puede ser que no lo sea. Mejor me cercioro sustituyendo esa última aproximación, aquí le dice raíz final, no siempre es la raíz, yo le diría la aproximación final, la sustituyo en la función original para ver si la función se acerca al 0. Si es así, sí es una aproximación buena a la raíz. Si no se acerca al 0, cuidado, quién sabe qué valor estoy obteniendo. Esta prueba protege el desarrollo del programa contra aquellos casos en los que se presenta convergencia lenta u oscilatoria, como lo que vimos.
la cual puede llevar a valores pequeños de epsilon alfa, que es el error aproximado, mientras que la solución aún está muy lejos de una raíz. Si se hace un programa, hay que considerar un límite máximo de iteraciones para estar prevenidos contra soluciones oscilantes de lenta convergencia o si hay divergencia. Y lo que les decía, el programa deberá alertar al usuario para que tome en cuenta la posibilidad de que f' de x sea igual a 0 en cualquier momento durante el cálculo. O sea, no hay que olvidar que si f' de x se hace 0, queda indefinida la división en la fórmula de Newton-Raphson. Aquí, ¿de acuerdo? Bueno, con esto termina el repaso del método Newton-Raphson y vamos rápidamente al método de la secante. Bueno, dice aquí que eventualmente puede haber un problema al aplicar el método de Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque necesita que se calcule la derivada de la función de la ecuación. Y pues cuando son funciones muy derivables, muy fáciles de derivar, pues qué bueno, adelante. Pero cuando nos topemos con una función o muy difícil de derivar o casi imposible de hacerlo, entonces hay que tener cuidado o disponer de una alternativa al respecto. Bueno, pues esa alternativa viene a ser el método de la secante. Un método que, por cierto, se parece un poco al de la falsa posición, al regula falsi, en su fórmula para realizar las operaciones. Sin embargo, son diferentes. Mientras el método de la falsa posición requiere de un intervalo para poder trabajar, y ese intervalo debe de contener a la raíz, aquí en el método de la secante también necesitamos dos valores iniciales para empezar nuestro proceso o aplicación del método. Pero esos dos valores iniciales no tienen que encerrar a la raíz forzosamente. Pueden estar a un solo lado de la curva que cruza el eje de las X y si tiene convergencia nos va a llevar a la solución deseada, a la aproximación de la raíz que buscamos. Aquí nos lo plantean, se puede observar una deducción de la fórmula en forma geométrica o gráfica. Sin embargo, aquí se obtiene pues con una fórmula que es de más adelante. Cuando se ve en la derivación numérica, se habla de diferencias finitas divididas y que son hacia atrás. De momento, bueno, pues denlo como que ya se conoce esto, que de hecho viene a ser una especie de la aproximación inicial a una derivada cuando no tenemos la posibilidad de calcular el límite, cuando el delta x tiende a 0, y pueden también interpretarlo así, ¿verdad? Dice, si nosotros f' de x lo podemos calcular como f de xy menos 1 menos f de xy, o sea, un incremento en la función entre xy menos 1 menos xy, entre un incremento en x. Esto que es aproximado, no es la definición de derivada,
lo podemos sustituir en la fórmula de Newton-Raphson, que es f de xy entre f' de xy. Entonces lo llevamos, hacemos los arreglos algebraicos necesarios y nos quedaría xy más 1 igual a xy menos f de xy, que era la original de Newton-Raphson, por este denominador, porque como esto estaría realmente en el denominador, esto pasa al numerador multiplicando y esto se queda realmente como denominador. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como fórmula para el método de la secante, que necesita, aquí no lo dice desafortunadamente, dos valores iniciales. Bueno, sí lo menciona, pero no dice que deben de ser. Uno es el xy menos 1 y otro es el xy. Si ahí lo hacemos igual a 1, este sería x0 y este x1. Pero si ahí lo hacemos 0, sería x sub índice menos 1 y este x0. En fin, es cuestión ahí de nomenclatura. Lo importante es que el método requiere dos valores iniciales y con eso vamos calculando el nuevo valor. Posteriormente, el valor, digamos, el xy y el xy más 1 nos sirven para calcular el xy más 2. El xy más 1 y el xy más 2 nos sirven para calcular el xy más 3 y así sucesivamente. Hay una interpretación geométrica, que es esta, en donde tenemos, como les decía, un xy menos 1 y un xy. Esta es la curva para la cual queremos calcular la raíz que se encuentra aquí. Entonces, se llama método de la secante porque realmente se traza no una tangente, como lo haría Newton-Raphson. Newton-Raphson trazaría una recta tangente a la curva, tocando este punto. Esta no, este método traza una secante y con base a xy y xy menos 1, yo conozco sus valores de la función f de xy y f de xy menos 1, yo puedo calcular este valor que se va aproximando a la raíz. Con este y con xy, que fue el más reciente, yo calculo otro valor y así me puedo ir acercando a la raíz deseada. La desventaja que tiene este método es que eventualmente podría no converger, al igual que el de Newton-Raphson, si no elegimos adecuadamente los dos valores iniciales. El ejemplo que nos da el autor para este método es el mismo ejemplo que para Newton-Raphson, a la menos x, los valores iniciales ya nos los dan, no siempre nos los van a dar, aquí sí, x sub índice menos 1 igual a 0, x0 igual a 1. Y nos dicen la raíz real es 0.56714329 con 8 decimales exactos. Bueno, pues aquí a detalle está la primera iteración. El x sub índice y menos 1 es el 0, el x0 es el 1, el f de x sub índice menos 1 es 1, el f de x0 es menos 0.63212, se aplica la fórmula que está aquí, tal cual, y se obtiene el primer valor de x1, aproximación primera a la raíz, como 0.61270.
con un error verdadero del 8%. Error verdadero porque nos están dando la raíz real y podemos calcular epsilon t. Una vez que tenemos x menos 1, x0 y x1, vamos ahora a trabajar con x0 y x1 y nos olvidamos de x subíndice menos 1. Entonces, x0 y x1, aquí están sus valores, f de x0, f de x1, se aplica la formulita, se obtiene este valor, se calcula el epsilon t, error verdadero, porcentual relativo, y una vez que tenemos x0, x1 y x2, nos olvidamos de x0 y f de x0, nos quedamos con x1, f de x1, x2, f de x2, que aquí no está todavía calculado, hasta acá abajo, y con x1, f de x1, x2, f de x2, calculamos x3, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Aquí, como pueden observar, ya tenemos una aproximación que, de acuerdo al valor que nos dice aquí, 0.567.143, 0.567.1, ya tiene 4 decimales exactos en una tercera iteración. Bisección, se tardaba más de 10 o quizá más de 15 iteraciones para llegar a una aproximación con este número de decimales. Con eso se puede ver la eficiencia del método de la secante, que viene siendo parecida a la eficiencia con el método de Newton-Raphson, ¿de acuerdo? Entonces, con esto tenemos el repaso que les decía. Aquí pueden ver la diferencia o comparación entre los métodos de falsa posición y secante. En A y B no se observa diferencia alguna por la naturaleza de los valores con que se empieza el trabajo. Ven ustedes, tenemos la curva, tenemos XL y F de XL, XU y F de XU, tenemos XR en falsa posición, con secante X subíndice I menos 1, X1, ¿se olvidó? ¿Eh? Ah, caray. Tenemos XR, que se calcularía con la fórmula de la secante, y como pueden observar, aquí no hay diferencia entre uno y otro. En los incisos C y D, que ahora depende de los valores iniciales, falsa posición en el inciso C, XL, XU y XR. Tenemos el intervalo, ¿sí?, en que encerramos a la raíz y nos vamos a ir aproximando poco a poco a ella. En cambio, en el inciso D tenemos X y XY menos 1 de un solo lado de la curva. ¿Y qué hace el método? Traza una recta secante que llega a XR, pero observen que, a diferencia de falsa posición, XR no queda dentro del intervalo entre XY menos 1 y XY, queda por acá. Entonces, ya aquí sí se observa
que este método de la secante no requiere que los valores iniciales encierren a la raíz. Siempre y cuando tenga convergencia, podemos llegar al resultado. Hay un método que se llama método de la secante modificado, cuya fórmula está aquí, que es más eficiente que el método de la secante normal y que incluye un parámetro delta que permite acelerar la convergencia. ¿Sí? Ese no está en nuestro programa, pero pues cuando menos que sepan que sí existe. Bueno, obviamente el método de Bren no era para que lo estudiaran, pero lo que sí quería mencionarles del método este, quizá para ustedes suene antiguo, para mí no, porque yo nací en el siglo pasado y, por ejemplo, aquí dice, este método lo desarrolló Richard Bren en 1973. Yo ya estaba estudiando la carrera de físico y al año siguiente entré a la carrera de ingeniería en 1973, o sea, ya se me hace algo contemporáneo, para que vean que los métodos numéricos no son de la antigüedad nada más, sino que todavía hay trabajos que se realizan. Anteriormente, un señor, Theodorus Decker, en 1969, había desarrollado otro algoritmo que sirvió de base para el de Bren. Y ese método de Bren permite ubicar raíces, ¿sí? Que combina algo así, como si fuera un método que encierra la raíz primero, pero de ahí se aproxima a la raíz con la rapidez de los métodos abiertos. Entonces, eso lo hace interesante. Inclusive yo me acuerdo que por aquí vi que había una aportación del 2000 y fracción, pero no me acuerdo si fue en este libro o en otro. Bueno, el caso es que es mucho más reciente. Aquí está. La figura 612 presenta el pseudocódigo para el algoritmo basado en el archivo M de MATLAB desarrollado por Cliff Moller en 2005. Esto sí ya es más reciente, ya es de este milenio, de este siglo. ¿Sí? Bueno, por si alguien quiere después dedicarse a métodos numéricos. Ok. ¿Pregunta hasta aquí? Vamos a ver la aplicación esta que el otro día les presenté del GeoGebra. Ok, ya están observando
el GeoGebra. Sí, profesor. Bien, vamos entonces. Y igual. Esto va a ser en forma gráfica. Vamos a echar mano de las herramientas que tengamos. Y igual a 2x cúbica menos 11.7 x cuadrada más 17.7 x menos 5. Muy bien. Bueno, pues ya están observando la gráfica más de cerca de la función, ¿de acuerdo? Como dice aquí el problema, determine la raíz real más grande. Bueno, pues las raíces reales vemos que una está entre 0 y 1, otra entre 1 y 2, más cerca del 2. Podríamos decir que está entre 1.5 y 2, o hasta 1.75 y 2. Y la otra entre 3 y 4. Si tuviéramos libertad de trabajar, pues a lo mejor los valores que nos dan aquí para Newton-Raphson x0 igual a 3, para secante 3 y 4, pues a lo mejor los podríamos acortar, pero vamos a seguir lo que explícitamente nos dice el problema. Ahora, veamos de antemano si, por ejemplo, el método de Newton va a tener convergencia. Para ello, vamos a acercarnos aquí. Si nos dice el problema, empieza con x0 igual a 3, vamos a empezar con este valor. Si nos vamos, f de 3 está aquí. La recta tangente que aplica el método de Newton-Raphson pasaría así, se iría para acá y cruzaría a la mejor arriba del 4. Con esto podemos ver que una vez que tengamos x1 que va a andar por aquí, nos vamos a ir para arriba y llegando al f de 4 y fracción va a bajar y entonces quizá ya se empiece a acercar a la raíz que está aquí, ¿sí? Denle un vistazo, anótenla o apréndensela, que es algún valor que debemos de obtener. 3.563161. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que sí parece tener convergencia. De ahí la secante. La secante nos dice que empecemos con 3 y 4. Con 3 tenemos aquí f de 3, con 4 tenemos f de 4 por acá arriba. Vamos a ver. F de 3 nuevamente aquí. Aquí estaría. Bueno. Y de 4 estaría por acá. Entonces la primera secante sería una recta que cruzaría
así hasta el f de 4. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con eso nos acercamos también a la raíz. Después se desecha el 3, nos quedaremos con el 4 y el valor aproximado que nos dé la secante en turno, y con eso trazamos otra secante. Pero creo que de una u otra forma sí tiene convergencia. Vamos a ver. Empezamos con 2, valor final, que es el 5, con un incremento de 0.5. Ok, pues ahí están. Para 3, la función vale menos 3.2. Para 4 vale 6.6. ¿Sí? Está por acá arriba. Entonces, imagínense la primera secante. Imagínense la tangente de Newton-Raphson por acá. Creo que sí vamos a tener aquí. Ya está. Dejamos esto y me voy a pizarrón. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, tenemos ya el inciso A. Vamos al inciso C. Con el método de Newton-Raphson, hacer 3 iteraciones. No nos dan epsilon precisamente porque nada más nos dicen hacer 3 iteraciones con x0 igual a 3. Anotamos primero f de x (2x cúbica menos 11.7 x cuadrada más 17.7 x menos 5). Una de las primeras cosas que debemos de hacer, pues, es obtener la derivada de la función f' de x. Aquí normalmente le pregunto a los alumnos, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la derivada? A ver si de veras aprendieron cálculo, pero bueno, ahorita vamos a hacerlo directamente aquí. 6x cuadrada menos 2 por 7, 14 y va una. 2 Serían 23.4. ¿Perdón? Serían menos 23.4. Menos 23. Aquí. Muy bien. Menos 23.4x más 17.7 y del otro término su derivada es 0. Entonces tenemos f de x, tenemos f' de x y anotamos también que x0 es igual a 3, que es el valor que nos está dando el enunciado. Vamos entonces a plantear
nuestra fórmula general y de ahí la vamos particularizando. Sea xy más 1 igual a xy menos f de xy entre f' de xy. Muchos libros nos recomiendan inclusive plantear la ecuación antes de empezar a trabajar. 2xy al cubo menos 11.7xy al cuadrado más 17.7xy menos 5 entre 6xy al cuadrado menos 23.4xy más 17.7. Muy bien, esa, por así decir, nuestra fórmula general particular para esta función, y de ahí ya derivamos, bueno, derivar es un decir, obtenemos para cada valor de i, porque esto normalmente se dice es para i igual a 0, 1, 2, etcétera, hasta donde lleguemos. Claro está, aquí nada más vamos a hacer 3 iteraciones. Entonces, para i igual a 0, esto se convierte en x1 igual a x0 menos f de x0 entre f' de x0, x0, 2, x0 al cubo, menos 11.7x0 al cuadrado, más 17.7x0 menos 5, 6x0 al cuadrado, menos 23.4x0 más 17.7. Recuerden que este denominador es el que debemos de vigilar que no se haga cero. Bueno, entonces, para x0 igual a 3, esto nos queda x1 igual a 3 menos f de 3 entre f' de 3 menos 2 por 3 al cubo, 11.7 por 3 al cuadrado, más 17.7 por 3, menos 5, entre 6 por 3 al cuadrado, menos 23.4 por 3, más 17.7. Vamos a ver esto, entonces será aquí 3 menos. Ok.
Bueno, a ver. Aquí me da. Ya se me olvidó cómo era el programa. La función, permítame. Bueno, entonces ya no me acordaba cómo desplegaba mi programita. Despliega menos 3.2 es la función, la derivada 1.5 y... Maestro, da 5.1003333. Y la x1, como dice su compañero, 1, 3, 3, 3, 3, 3. ¿De acuerdo? Entonces, este caso ya podemos anotar un epsilon A porque tenemos el x0 y el x1. Entonces, desde el primer cálculo, la primera iteración, tenemos que epsilon A en este momento vale 41.56 41.56%, ¿sí? Así de grande es el error inicial. Ok, entonces aquí tenemos este resultado. Yo quisiera que ustedes, todos, no nada más su compañero, corroboraran, ¿verdad? Que esta operación nos da menos 3.2, que esta expresión nos da 1.5 y en realidad nos aleja, como vimos que está la raíz, nos aleja de la raíz. Pero bueno, ese es el valor x1. Ahora voy a borrar, ¿sí?, la iteración 0 y voy a escribir para la iteración 1. ¿De acuerdo? Profesor, a mí igual me sale ese resultado, nada más para corroborar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos para la iteración de i igual a 1. ¿Sí? Primero, ya la fórmula ahora es x2 igual a x1
menos f de x1 entre f' de x1 igual al 5.133333 menos f de 5.133333 entre f' de 5.33. ¿De acuerdo? Donde f y f' son los que originalmente tenemos ahí. Bueno, ya ahorita, insisto, voy a aprovechar el programa que tengo. Ya no voy a hacer el detalle de cómo se sustituye acá. Ese se los dejo a ustedes, pero les voy a ir anotando los resultados tanto de f de x como f' y el resultado final. Entonces tenemos me da lo siguiente, x2. Profe, yo tengo igual. una duda. Sí, Profe, ¿cómo saca el error ahí? ¿No se supone que la primera no podríamos sacar el error? en los otros métodos no, pero es lo que les explicaba. Aquí ya tengo x0 y tengo x1. Aproximación anterior, aproximación actual. Entonces, ahora sí puedo calcularlo. ¿De acuerdo? Ah, sí, profe. Anteriormente, Gracias. en el de O sea que cuando nos dan esa aproximación, perdón, maestro, ya se puede hacer, o sea, cuando, por ejemplo, ahí nos dan x0 igual a 3, ya se puede hacer el cálculo del error. Así es, sí, porque esta ya es una primera aproximación. Si nos lo da el problema, qué bueno. Si no, nosotros a la hora de establecer la gráfica de la función, nosotros tenemos que forzosamente iniciar con un valor x0. Entonces, con ese x0 y x1, que esta es la aproximación actual y esta es la aproximación anterior, podemos calcular epsilon a. ¿De acuerdo? De hecho, si quieren, háganlo. Valor absoluto. Recuerden. Yo se lo hice, profe. 333 menos 3 entre 5.133.333 por 100%. Les va a dar esto. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Bien, entonces aquí tenemos que x2 fue 5.133.333 menos 48.090074 entre 55, 68, 66, 67. Y esto me da 4.26 97 50. Y antes de borrar, este fue mi x1, ¿sí? Este es mi x2, ¿de acuerdo? x2 es este, x1 es este, ¿sí? Casi no. Ahí fue. x1, x2, este fue x0. Hasta ahorita llevamos la segunda iteración, ¿verdad? Nos están encargando 3. Ya tengo 1, 2. Voy a hacer la tercera. ¿Cuánto tengo de error en este momento? Esta es mi aproximación actual. Esta es mi aproximación anterior. Entonces,
al hacer el cálculo con la fórmula respectiva, me da epsilon A igual a 20.23 redondeado por 7. Eso deben de obtener. Insisto, usando esta como aproximación actual, menos aproximación anterior, entre aproximación actual, por el 100%. ¿Sí? Entonces ya llevamos. Partimos de X0, calculamos primeramente X1, con X1 ahora estamos calculando X2, y con X2 vamos a calcular X3. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Vamos entonces. X3, hacemos Y igual a 2, y X3 va a ser igual X2 menos F de X2 entre F' de X2 igual 4.269750 menos F de 4.269750 entre F' 4.269750 igual. Vamos a ver ahora cuánto nos da. Aquí nos da el 4.26, etcétera. Nomás lo voy a dejar así para que quepa lo demás. 12.95 62.44 entre 27.17 24.42, y eso nos da que X3 3.79 29 34. Para un error epsilon A de 12.57%. Ha ido lento, ¿sí? Ha ido lento porque quizá no es el mejor valor a elegir como inicial. Quedaba muy lejos de la raíz, como pudieron ver en la gráfica, ¿sí? Pero bueno, a ver si aquí, a ver, ahí a lo mejor se ve mejor la división. Muy bien, pues como nada más nos piden 3 iteraciones, esta es la tercera iteración y hasta ahí queda contestado el problema. Quizá no sea la mejor aproximación, ¿verdad? Pero esta es el número de iteraciones que se nos indicó en el enunciado. Con el método de Newton-Raphson, 3 iteraciones, empezando con X0 igual a 3. Entonces ya tuvimos el X1, que fue este, el X2, que fue este, y ahora el X3. Si yo
Continúo. Yo voy a hacerlo aquí en mi calculadora. La siguiente aproximación nos da 3.599819. Si hago otra más, 3.564338 y ya el error vale 0.995. Otra más. 3.563162 y ya el error es de 0.033002. Ya en la siguiente tenemos prácticamente en ceros la función y nos queda un valor 3.56. Bueno, aquí 3.563161. Yo les decía que anotaran o se aprendieran el que nos dio GeoGebra. Creo que de ese orden es, porque ya hace que la función valga 0.401339. Entonces ya es un muy buen valor. ¿Preguntas? No, profe. Entonces, Ninguna, profe. Muy bien. Bueno, pues ya no nos da tiempo de hacer hoy la aplicación del otro inciso, pero mañana la explico. Y de todos modos, si tienen alguna duda, anótenla para que mañana me la comenten. Por hoy, entonces,